recordando que vimos la clase pasada muy rápidamente. Entonces la clase pasada lo que hicimos fue entonces dar una pequeña definición de máquinas, definir entonces qué era un eslabón o un elemento. Dijimos que un elemento pues básicamente es un cuerpo rígido que todas sus partes se mueven de la misma forma, ¿no es cierto? Pues porque no tiene que ser un solo cuerpo, sino que puede estar conformado por varios. Adicionalmente dijimos que era una junta cinemática, que dijimos que era unir pues dos de esos elementos permitiendo movimiento entre ellos. Si vimos cómo se clasificaban esas juntas cinemáticas, dependiendo de el número de restricciones que le imponía esa junta o esa unión entre los elementos a los elementos en sí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahí, antes de continuar ya con representación esquemática, una pequeña aclaración pues con unos elementos en especial. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí, siempre que empiezo a dibujar con esto empiezo como mal. Vamos a suponer que tenemos aquí un elemento, otro elemento, y vamos a suponer que aquí voy a tener un resorte, ¿sí? Uniendo esos elementos. Entonces, ¿ustedes considerarían que ese resorte se lo podría llamar un eslabón o no? Porque nosotros dijimos algo pues lo dije rápido, pero pues es importante. Dijimos que los eslabones eran elementos rígidos y que todos se movían de la misma forma. Y entonces, en este caso, ese resorte cumple con esa definición o no lo cumple. En ese sentido, no, señor. No No lo es un cumple, ¿no es elemento cierto? rígido. Porque no es un elemento rígido. Entonces, cuando yo tengo resortes, esos resortes no se consideran eslabones, sino que al fin y al cabo lo que esos resortes me van a aportar es mucho más adelante, cuando estemos ya viendo análisis de fuerzas, me van a aportar unas fuerzas. Por ejemplo, en este caso, ese resorte me aportaría una fuerza en esta dirección si él está comprimido. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los elementos que no son rígidos no son eslabones. Entonces, por ejemplo, ahora en el caso, si tenemos poleas, que están ahí el dibujito tan feo. Entonces, esto, que es la banda, ¿ustedes lo considerarían un elemento o no lo considerarían un elemento? ¿Sí? Entonces una fuerza este gira y este también gira, que suena el dibujito ahí tan feo, entonces más o menos entendible. ¿Ni idea? Bueno, entonces lo que pasa con los cables y con las bandas es que ellos, si usted los coge con las manos, pues obviamente no son elementos rígidos, pero mientras está en operación, por ejemplo en este caso esta parte, sí lo puedo considerar como un elemento rígido. Antes yo podría considerar que mientras la banda esté a tensión, la banda o el cable esté a tensión, pues sí los puedo considerar como un elemento rígido. Pues en cambio, si ella simplemente estuviera aquí, sin estar en operación, pues ella si ahí sí no está rígida, pues no lo puedo considerar como un elemento. ¿De acuerdo? Eso fue pues como algo que, para aclarar algo de la clase pasada. ¿Dudas con eso? ¿Hay dudas? Pues vamos a continuar. Listo. La clase pasada terminamos entonces también con un poquito con esta tabla, ¿sí la ven, no es cierto? ¿Lo ven?
Y en la última de las columnas hay algo que nos dice representación esquemática. Entonces, ¿qué es la representación esquemática? Muy sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar sobre un mecanismo cualquiera, por ejemplo este, entonces si yo tuviera que redibujar cada una de esas partes, cuando quisiera hacer uno de los cálculos, pues ¿cómo sería el procedimiento? ¿Sería fácil o sería difícil? Ya, ese dibujo en sí, pues digamos que hacerlo o replicarlo, pues requiere cierto grado de habilidad. Sí, siempre tiene un poquito de dificultad. Entonces, lo que me permite esa representación esquemática es hacer un dibujo simplificado de ese mecanismo con el cual yo me puedo guiar rápidamente y con el cual yo puedo trabajar un poquito más rápido que si tuviera que trabajar pues con la representación la representación en 3D o la representación precisa de cada una de esas partes. Entonces, para eso es que vamos a tener entonces esa representación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar hoy un poquito con representación esquemática de algunos de los mecanismos. Entonces vamos a empezar con este. Este ya lo habíamos trabajado un poquito la clase pasada y pues por eso mismo pues decidí empezar con esto. Por el que habíamos dicho que este iba a ser el elemento 0, mientras que todo este elemento con la palanca iba a ser el elemento 1 y que iban a estar unidos mediante el par A. ¿Bien ahí? Entonces voy a empezar. Entonces, a ver, ese par A, ¿qué tipo de par era? ¿Alguien se acuerda? Bueno, a ver, de ese que yo tengo ahí, con respecto aquí a la tablita, ustedes deben tener el documento ahí, ¿a cuál de todos se me parece? Al de rotación, el parada de rotación. De rotación, ¿no es cierto? Listo, entonces voy a ir a mirar a la tabla, aquí a la tablita que tengo acá, a ver cómo representa un par de rotación. Entonces, por acá me dicen, listo, entonces es un par de quintas. Esto es pues más o menos la representación en 3D. Y me están dando entonces dos opciones. Me están dando esta primera opción, que es simplemente un circulito, y una segunda que es un dibujo un poquito más complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos dibujos o cuándo voy a utilizar? El primero es cuando yo tengo un mecanismo en 2 dimensiones, el segundo es cuando yo tengo un mecanismo en 3 dimensiones. Luego vamos a ver cuándo puedo clasificar un mecanismo como plano, o sea, 2D. Pero pues ahí vemos claramente que el mecanismo pues parece en 3D. Vamos a utilizar la representación 3D. Entonces voy a ir y voy a empezar a hacer esa representación antes. Voy a empezar entonces a dibujarlo, más o menos, parece, uy, qué pena, muchachos. Dibujar con esto es como complicadito. Entonces tengo ahí mi par de rotación, ¿de acuerdo? Y entonces, pero según eso, este sería mi elemento 1 y este sería mi elemento 0, pero entonces yo para representar bastidor, por lo general lo que hago, lo que he hecho hasta ahora es que hacer un ¿qué? Un achurado. ¿Ven ahí? Entonces ahí tengo el elemento 0 y el elemento 1 unidos mediante el par A. ¿De acuerdo hasta ahí? Y entonces, ¿qué es más fácil? ¿Dibujar esto? Aunque dibujar aquí en el computador es un poquito difícil. O dibujar esto que tenemos aquí. Pues obviamente vamos a ver que el dibujo de la derecha es mucho más sencillo y es mucho más rápido. Y en realidad, si uno ve, cuando ya el mecanismo se complica un poquito más, que es mucho más fácil entender el dibujo de la derecha que entender el dibujo de la izquierda. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? Bien. Entonces vamos a continuar. Antes yo veo, entonces aquí miren ¿qué le pasa al elemento 1? Pues se me divide en dos. Antes voy a ir, voy a hacer lo mismo. Voy a coger mi elemento 1 y lo voy a dividir en dos. Y cuando quiero aclarar que sigue siendo el mismo elemento, por lo general lo que se hace es esto. Como si fuera un punto de soldadura. Ese punto de soldadura me está diciendo que
toda esa línea es el mismo, ¿no es cierto? Y vamos a seguir entonces por aquí hacia arriba, vamos a seguir así. Entonces todo esto sigue siendo elemento 1 y vamos y llegamos a este pequeño deslizadorcito que tenemos acá, que habíamos dicho que se llama, que era 2. Y entonces 1 y 2 se me unen mediante el par B. ¿De acuerdo? Y ese par B, ayer habíamos dicho que qué tipo de par era ese. O sea, ese cuadrito que yo tengo aquí, ahí al ladito del 2, a comparación del 1, ¿qué puede hacer él? ¿O qué par es ese? Ese par B sería un cilíndrico. Cuidado porque el cilíndrico No. tiene que permitir movimiento en esta dirección. Pero pues casi la tiene rotativo, ¿no es cierto? El cuadrito únicamente rota en comparación de este. Antes, ese par rotativo, pues, volvemos al mismo, ¿no es cierto? Un par de rotación a la misma representación porque lo estamos haciendo en 3D. Entonces voy y hago entonces la misma representación. Entonces, por ejemplo, un poquito. Y entonces este nuevo elemento que tengo acá sería mi elemento 2. Y miren entonces con este par de rotación que siempre uno de los elementos es el que va en el medio y otro es en el que va en el 2. Porque por ejemplo, si yo cogiera y colocar aquí otra línea, este lado y este lado son el mismo elemento, ¿de acuerdo? O sea, para el par de rotación, uno es en el que va en el medio y otro es el que está por afuera. Entonces también que este elemento como que rotaría alrededor de este que tenemos en el medio. ¿Bien ahí? Y entonces este es el par B. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Listo? Si no hay dudas, entonces continuamos. Entonces ahora 2 se une ¿con quién? Con esta cruz. Y entonces esa cruz la vamos a llamar mi elemento 3. Y se van a unir mediante el par C. Entonces ese par C, que es el que une ese pequeño cuadrito con esa cruz, ¿qué tipo de par era? Si venimos aquí a la tabla, ¿cuál se nos parece a eso? Un prismático. El prismático, ¿no es cierto? El prismático. Entonces, vamos y miramos la representación del par prismático. Plana, cilíndrica, el prismático antes, es básicamente un cuadrito que se desliza sobre el otro elemento. Antes podemos hacer algo parecido. Entonces, este 2, que podemos colocar aquí, un poquito. Entonces voy a colocar un cuadrito. Y como quiero que estos dos sean el mismo, entonces le voy a colocar un pequeño punto de soldadura. Y entonces aquí voy a tener a mi elemento 3 y este va a ser mi par 6. ¿De acuerdo? Más o menos ahí bien. Uno intenta que la geometría de este sea lo más cercana posible a este, pues a veces es difícil, pero pues al fin y al cabo lo que nos interesa es representar bien los elementos y los pares. Listo, entonces ya tengo el par C que me unen el 2 con 3, entonces este C es un par de tipo prismático, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes hacia dónde seguirían. Sigo hacia este lado y me devuelvo, ¿no es cierto? Sería una opción. Pero tengo que tener mucho cuidado porque es que si yo pienso un poquito en el movimiento de esto, esta cruz
¿Esa cruz está en el aire o está sujeta en algún lado? Está sujeta como el bastidor. Ah, miren, entonces acá atrás, aquí lo puedo ver, este es el bastidor. Y pues la foto no me ayuda, pero aquí, detrás de esto, entonces tengo que tener un par de qué tipo. Rotativo también. Rotativo, ¿no es cierto? Porque esta cruz, la idea, pues aquí usted mismo ve la volante, esta cruz lo que intenta es girar. Ah, entonces pues no, entonces voy a hacer algo, voy a hacer, como voy a seguir hacia este lado y voy a seguir hacia este, y todo esto va a ser el mismo elemento, ¿no? Qué pena ahí el dibujo, pero es que dibujar con el computador es como berraco. Ah, entonces esa cruz, voy a venir acá y la voy a pegar mediante un rotacional ¿a quién? Al bastidor. Ah, entonces aquí tengo un par D que me uniría a la cruz con el bastidor. Antes, por acá atrás yo tendría ese par D. ¿Bien hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Ah, listo, si no hay duda, entonces continuamos. Entonces ahora sí vamos a venir por este lado. Ah, entonces va a venir acá, voy a tener entonces mi elemento 4, que sería otra vez de nuevo ese deslizadorcito. Y entonces la cruz con el 4 vuelve y se une mediante ¿qué? Mediante un par prismático. Entonces este deslizador sería mi elemento 4, este sería mi par. Ah, no, D ya lo utilizamos. Mi par E, que sería entonces la representación acá. Y ya luego para terminar el dibujo, entonces tendríamos que venir acá y dibujar un par F que me una entonces mi elemento 4 de nuevo con el elemento 1. Y ya tendríamos entonces ahí un pequeño bosquejo de mi representación esquemática de este mecanismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es más fácil de dibujar? Pues, supuestamente esto, así pues un poquito feo. Si en realidad esto pues tiene mucho en donde mejorar el dibujo, pero pues lo importante es lo que estamos aprendiendo. ¿Alguna duda entonces con esta representación esquemática de este mecanismo? Igual, por lo general este dibujo, todo el que lo hace le va a quedar distinto. O sea, sería muy raro que dos personas vengan e intenten hacer esta representación esquemática y les quede exactamente el mismo dibujo. No hay dudas ahí entonces con esa representación esquemática, o sea, es simplemente ir a revisar cuál es cada uno de los pares, venir a la tablita y mirar cómo la representación y la hago ahí. En el caso de que el par no esté en la tablita, pues entonces usted se inventa o se ingenia algún mamarrachito, algún dibujo que me permita entender pues qué es el par. Igual usted siempre aquí al lado, pues si el par sería muy raro, uno le puede colocar el nombre. Ah, este par es un par de rotación, este es un par de rotación, este es un par prismático, de rotación, y entonces así, en el caso de que sea un par raro, pues entonces usted le puede colocar las características al lado. Igual más adelante vamos a hacer una pequeña tablita aquí al lado, pues para identificar cada uno de ellos, o bien lo podríamos hacer aquí, por ejemplo, entonces decir, entonces mi para, entonces, ¿qué clase es el para? ¿De qué clase era el par, era ese par de rotación? De quinta clase. Quinta clase, ¿no es cierto? Mientras, ¿qué tipo? Con nombre le pueden colocar, antes es uno de rotación. Y luego empezar lo mismo, entonces B, es otra rotación, antes también tiene que ser de quinta, antes rotas. Luego entonces C, ¿el prismático de qué clase era?
También es de quinta. También es de quinta. Entonces, ¿ese es un qué? Un prismático. Y continuamos con todos. B, entonces también es uno de quinta, de rotación. E, también es de quinta, es un prismático. Y F, también es de quinta, es un par de rotación. Bien con eso. Luego esta tablita nos va a ayudar pues para algo adicional. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Hagamos lo mismo entonces con otro mecanismo. Dejemos ese al lado porque luego lo vamos a necesitar para algo. Esto tiene un poquito de movimiento. No sé si de pronto les vaya a poner problema. No, me puso problema a mí, pero para colocar. A correte. Listo, y vamos entonces a hacer esta representación esquemática de este. Entonces, ¿por dónde empezarían ustedes? ¿Por dónde empezarían a dibujar? Juan, se paró. Por lo general, lo mejor es empezar por donde empieza el movimiento, y en este caso, en ese limpiaparabrisas, ¿quién es el que me otorga el movimiento? ¿O quién genera el movimiento ahí? Pues, ¿qué es esto que yo tengo acá abajo? Esta cosita como gris. Un motorcito. Un motorcito. Entonces voy a empezar por ahí. Pero entonces miren que esa parte, aquí está este puntico medio de ese eslabón verde, básicamente está inmóvil, ¿no? O sea, entonces yo puedo decir que ese punto está sujeto a bastidor. O sea, básicamente este elemento verde lo podríamos llamar 1, unido a quién? A 0, que sería el bastidor del motor, mediante el par. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Y luego entonces 1 se une ¿con quién? Con este elemento azul, mediante el par B. Vamos a dibujarlo hasta ahí. Entonces vamos a empezar. Entonces, ese elemento 1 y el bastidor 0, ese par A, ¿qué tipo de par es? De rotación. De rotación, ¿cierto? Entonces va a empezar lo mismo, pero miren que aquí rápidamente pues podemos ver la diferencia. ¿Qué diferencia tengo entre este mecanismo y este mecanismo? Pues que este mecanismo pues como que se mueve en un solo plano, ¿no? Entonces vamos a considerar. Raco. Me voy para acá. Entonces vamos a considerar que es un mecanismo plano, entonces vamos a utilizar la representación plana de un par de rotación. Entonces voy a venir, y voy a decir, listo, entonces voy a tener mi bastidor unido mediante un par de rotación al elemento 1. Bueno. Entonces aquí uno intenta conservar la geometría. En este caso, pues yo lo dibujé hacia arriba, pues pero en realidad sería mejor dibujarlo hacia abajo. Entonces este sería mi elemento 0, este sería mi elemento 1, unidos mediante el par A. ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Listo, si no ayuda, entonces seguimos. Entonces ahora voy y miro el elemento 1 y el elemento 2 y voy a centrarme un poquito en el par B o en la junta cinemática B. Esa junta cinemática B, ¿qué parece que fuera? Un rotacional, un prismático, un codo, un cilindro.
También rotacional, no. También un rotacional. Entonces miro la representación en la tablita me dice que es simplemente un circulito que se une a mi elemento 2. Entonces este sería mi par. Pero entonces aquí voy a tener un poquito de cuidado porque es que mi elemento 2 viene y termina acá o él continúa derecho. Vamos a reproducirlo un poquito. ¿Cómo hago para que se reproduzca? Entonces, ese elemento 2 es todo este así, es una L o este y este elemento son diferentes. O sea, los dos azulitos que tengo ahí consecutivos son el mismo elemento o son elementos diferentes. Pues los dos azules pequeños y el amarillo sería uno solo, ¿no? ¿Vale? O sea, este azul que yo tengo acá y este azul, o sea, este que está aquí inclinadito ya numerado, y este azulito que yo tengo acá, ¿son el mismo elemento o no son el mismo elemento? O sea, ¿se mueven de la misma forma o no se mueven de la misma forma según aquí lo que veo en el video? No, no es cierto, se mueven diferentes. O sea, tengo como una unión entre ellos, o sea, no siempre están así en la misma posición inicial. Entonces en ese caso significa que entonces ese pequeño elementico que tengo acá va a tener que ser mi elemento 3, ¿sí? Ese pequeño azul que tengo ahí. Entonces ese 2 y ese 3, ¿cómo están unidos? ¿Por un par de qué tipo? También rotacional. También rotacional, ¿cierto? Antes va a venir, va a colocar un par rotacional que me una a quién? 2 con 3, y entonces se lo podemos llamar, ¿de acuerdo? Teniendo mucho cuidado que ya según la definición que acabamos de decir, P simplemente me va a estar uniendo 2 con 3. Y luego entonces 3, que pues ese sí ya es la plumilla, ¿está unido con alguien más o no está unido con alguien más? O ya simplemente lo dejo ahí flotando. O hay algo que me está sujetando esa plumilla. Pues ese elemento 3 tendría otro par rotacional como con un bastidor que vendría siendo la línea roja. Entonces tengo que tener cuidado porque aquí entonces voy a tener de nuevo un rotacional unido a quién? A bastidor. Entonces, para hacer un poquito más de la representación, entonces puedo dibujar todo el elemento 3 y aquí entonces va a estar unido a bastidor. Esto pues no lo es como nuevo, pero si yo le hago así como un cosito alrededor del par, significa que todo este elemento es uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría de nuevo otro par nuevamente uniendo a mi elemento 3 con el bastidor. Entonces, aquí tengo entonces el rojo me está representando bastidor. Necesitaría entonces un par adicional que me una ese elemento 3 con el bastidor. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿ustedes dirían que ya cabe la representación esquemática o que me falta algo? Pues obviamente me falta como la mitad del mecanismo, ¿cierto? No he representado todavía este elemento amarillo, ni este azul, ni el otro rojo. Entonces tengo que continuar. Entonces ahora, este nuevo elemento, el amarillito, lo voy a llamar 4. Y entonces, 4, ¿con quién está unido? En el par C.
Pero pues el par C ya ha unido dos personas, ¿no es cierto? Pero pues entonces, dice que dos personas, dos elementos, unió a dos con tres. Pues ese par puede unir a alguien más. Recuerden que el mismo nombre lo dice, par es únicamente de dos. Entonces, ¿qué me falta? ¿O qué tengo que adicionar? ¿Me escuchan, muchachos? Aquí como que se bajó la energía. Bueno, muchachos. Sí, profe, lo escuchamos. No me asuste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues porque ya con este par uní estos dos elementos, pues ¿qué puedo hacer? Puedo venir y colocar otro par, decir, no, entonces voy a colocar otro par de, donde esos dos que ya están unidos, los voy a unir con mi nuevo elemento 4. Entonces aquí, a pesar de que solo está dibujado uno, va a tener ¿qué? Dos pares. Y entonces, ¿quién va a aparecer ahí? Entonces ahora va a aparecer mi elemento 4. ¿Bien hasta ahí? No sería un par E. Ah, sí, qué pena, ya utilicé a D. Qué pena ahí, muchachos. Listo, entonces ahora sí, paré, porque ya lo había utilizado. Entonces, ya tenemos de nuevo, aquí ya tenemos dibujado un elemento 4, y entonces 4 se va a unir con quién? Ah, entonces tenemos aquí algo, un pequeño elemento 5, y 4 y 5 está unido mediante quién? Mediante otro par rotacional, entonces dibujaría otro par rotacional que va hacia la otra plumilla, que esa otra plumilla entonces es mi elemento 5, unido mediante el par F. Y ahora sí ya terminé o me falta algo. Si ya tengo aquí las dos plumillas. Faltaría el vacío. Entonces aquí de nuevo tenemos un elemento rojito al que están sujetas esas plumillas. Antes de nuevo tengo que venir acá y dibujar entonces mi bastidor mediante un par de rotación. Lo podemos llamar, no voy a utilizar o sea, hay gente que sí lo utiliza, yo no voy a utilizar el par G, pues simplemente porque es que mi G y mi 6 son iguales. O sea, simplemente es por disabilidad del profesor de escribir, que nunca voy a utilizar el par G. Siempre me voy a saltar directamente del F al H. Igual por lo general uno empieza en orden, pero uno podría colocarle cualquiera, podría ser Q, podría ser P, pero pues simplemente entonces, por eso yo no utilizo la G, sino que directamente me salto a la H. Bien, ahí entonces tenemos el par H, que entonces el par H, ¿qué tipo es? Rotacional, uniéndome entonces 6 nuevamente con bastidor. Recuerden que el bastidor, pues en este caso lo nombramos como mi elemento 0. ¿Ven ahí? Y entonces ya tenemos el diagrama esquemático de este pequeño mecanismo del limpiaparabrisas. Si quisiéramos, pues podríamos hacer la tabla, solo que en este caso, pues únicamente tengo pares rotacionales, entonces pues la tablita pues es como un poquito redundante, y todos los pares son de tipo, de clase, de quinta, o del tipo 5. ¿Alguna duda entonces con este mecanismo? ¿No hay duda? Y así entonces, al fin y al cabo, esta representación esquemática, ustedes la van a trabajar mucho, pues porque de aquí en adelante todos los mecanismos que vayamos a trabajar, va a ser necesario hacerles una representación esquemática. Entonces, tengan por ahí siempre a manito esta tabla.
Esta tabla pues les simplifica un poquito la vida si ustedes pues logran identificar el par. En el caso en que yo no logro identificar el par mediante pues, los dibujitos que tengo acá, entonces para determinar la clase, porque la clase de la junta es importante, se hace lo que hicimos la clase pasada, dibujo los ejes y miro entonces cómo se puede o no se pueden mover esos elementos. ¿Ven ahí? ¿Ven con eso? Sí, o sea, esta tablita, si algo se sale de ella, no es motivo para hacer para decir, no, pues ustedes me dicen. Simplemente identifiquen los grados de libertad del par y con eso entonces ya pueden seguir trabajando sin ningún problema. ¿Dudas entonces hasta ahí? ¿No hay dudas? Entonces, la clase pasada dimos una definición. ¿Qué era una cadena cinemática? ¿Alguien se acuerda qué era una cadena cinemática? ¿O cómo se definía una cadena cinemática? La unión de varios elementos por medio de pares cinemáticos. Mientras yo tengo unidos varios elementos mediante pares cinemáticos, entonces eso va a ser una cadena cinemática. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a hacer una pequeña clasificación de las cadenas cinemáticas dependiendo de cómo estén compuestas. Entonces, aquí nos decían entonces, listo. Entonces vamos a tener cadena cinemática simple y vamos a tener cadena cinemática compleja. ¿Qué es una cadena cinemática simple? Muy sencillo. Una cadena cinemática simple es aquella en la que los elementos móviles máximo tienen dos pares. ¿Sí? O sea, cada uno de mis elementos solo puede estar unido mediante dos pares. En el caso contrario, si al menos uno de mis elementos tiene tres o más pares, entonces en ese caso, mi cadena cinemática sería entonces, pero que ese nombre siempre se me escapa, compleja. ¿Bien ahí? Entonces vamos a analizar un poquito este primer mecanismo. Entonces, este mecanismo entonces sería una cadena cinemática simple o una cadena cinemática compleja. Entonces voy a ver. Mi elemento 1 está unido al bastidor mediante el par A. Listo, entonces ya tengo uno primero. Mi elemento 1 está unido al elemento 2 mediante el par B. Pero mi elemento 1 también está unido al elemento 4 mediante el par F. O sea que mi elemento 1, ¿cuántos pares tienen? 3, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que son 3 pares, entonces esa cadena cinemática inmediatamente sería ¿qué? Compleja. Compuesta. Compleja, ¿no es cierto? Uno que es complejo, compuesto, complejo. Tranquilo, a mí también me pasa lo mismo. Por eso siempre me toca ir y revisar. Entonces esta es una cadena cinemática compleja. ¿Por qué? Simplemente porque mi elemento 1 ya tiene 3 pares, ella ya entra dentro de una cadena, dentro de la definición de una cadena cinemática compleja. Y no solo uno, miren que si yo hiciera lo mismo con mi elemento 3 también se está uniendo mediante 3 pares, el par C, el par B y el par E. ¿Sí? O sea que por donde lo miro, yo este mecanismo va a ser una cadena cinemática compleja. Entonces, en cambio, voy a venir aquí y voy a mirar este que tengo acá. Entonces, en este que yo tengo aquí, entonces sería una cadena cinemática simple o una cadena cinemática compleja. ¿Ustedes qué opinan?
Entonces aquí vamos y tenemos el problema de estos dos pares, ¿no es cierto? Que uno dice, no, pero entonces aquí estos dos pares, ¿qué? Esta cadena cinemática se considera simple. ¿Por qué? Porque simplemente, mire, yo empiezo A con B, empiezo 0 con 1, esto. Tengo mi elemento 1 que va a tener los pares A y B. Tengo mi elemento 2 que va a ser los pares B y C. B a quien une, 2 con 3. Luego entonces, D a quien une, 3 con 0. O sea, puedo considerar que estos 2 y 3, cuando coloco este adicional, lo uno es al otro par. Ten mucho cuidado con esto. Esto aquí es un poquito problemático, pero cuando pasa esto en el mismo punto, simplemente no lo vuelve una cadena cinemática compleja. Simplemente podemos decir que luego el otro une es la unión con el elemento. Entonces esta sería una cadena cinemática simple. ¿Ven ahí? Igual esa clasificación pues sí es muy bonita, pero al fin y al cabo no afecta mucho la resolución del mecanismo. Listo. Entonces, como voy a clasificar las cadenas cinemáticas, dependiendo del... ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, en esa cadena cinemática simple, si hubiera una pieza con 3 pares, ya se volvería compleja. Cualquiera, o sea, si por ejemplo este estuviera aquí con otro par unido a bastidor, como este tiene 3, ya toda mi cadena sería una cadena cinemática compleja, ¿sí? Mientras un solo elemento tenga 3 pares, ya la convertiría toda la cadena en una cadena cinemática compleja. Listo, profe. Okay. Bueno, eso es entonces la clasificación de las cadenas cinemáticas, pues dependiendo de cuántos pares tenga cada uno de los eslabones. Otra forma de clasificarlas es en abiertas o cerradas, dependiendo entonces de si yo puedo regresar al mismo punto de mi cadena siguiendo eslabones sin pasar por el bastidor. ¿Cómo así? Pues entonces vamos a hacerlo aquí con un ejemplo. O sea, yo puedo empezar, por ejemplo, en este punto, pasarme por el eslabón 4, pasarme por el eslabón 1, pasarme por el eslabón 3, digo 2, pasarme por el eslabón 3 y llegar al mismo punto. Miren que en ningún momento pasé por el bastidor. Entonces, en ese caso, si yo puedo hacer eso, pues igual aquí pues, gráficamente se puede ver fácil. Esa entonces sería una cadena cinemática cerrada. ¿Sí? O sea, si yo puedo pasarme a través de los elementos sin pasar por el bastidor y llegar al mismo punto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, entonces esta sería una cadena cinemática. Ay, Dios, se me olvidó escribir. Una cadena cinemática cerrada. En cambio, si yo intentara hacer lo mismo en este mecanismo que tengo en este lado, pues yo, de cualquier forma en que yo me mueva, pues sin devolverme por el mismo elemento, nunca voy a regresar al mismo punto. Entonces, en ese caso, cuando eso me pasa, entonces vamos a tener una cadena cinemática abierta. ¿Ven ahí? O sea, simplemente si yo me paso a través de los eslabones y regreso al mismo punto, cerrado. Si no lo logro hacer, sino que siempre voy a terminar como saliendo, entonces esta va a ser una cadena cinemática abierta. Aquí dice abierta. Bueno, no sé. Si lo llego al mismo punto, cerrada. Si salgo, simplemente entonces va a ser una cadena cinemática abierta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, vamos a aprovechar entonces que tenemos estos dos mecanismos aquí. Vamos entonces a definir un eslabón en especial, que en realidad es un eslabón muy importante identificar cuál es,
¿Qué sería mi eslabón de entrada? ¿Qué es el eslabón de entrada? Pues, como su nombre lo dice, es básicamente por donde entra el movimiento al mecanismo. Entonces, si yo voy y miro entonces este primer mecanismo que tengo acá, pues, ¿yo cómo muevo este mecanismo? ¿Cómo le introduzco yo movimiento a este mecanismo? ¿O cuál es la fuerza motora de ese mecanismo? O sea, si ustedes tuvieran eso al frente, ustedes para mover eso, ¿cómo lo moverían? Preguntas más sencillas, ¿esto qué es? ¿O esto para qué está? Sería rotando el elemento 1. Usted coge con su manito, ¿no es cierto? Y con eso hace que rote, o sea que por dónde está entrando el movimiento, por el elemento 1, ¿no es cierto? O sea que el elemento 1 sería ¿quién? La entrada a todo este mecanismo. Y miren que intuitivamente, cuando empezamos a hacer el dibujo, empezamos por ahí, porque pues por ahí es donde uno imagina que entra el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento 1 es mi eslabón de entrada. ¿Y por qué estoy recalcando cuál es mi eslabón de entrada? Muy sencillo, porque es que cuando estemos más adelante y yo quiera solucionar, o sea, quiera determinar lo que son velocidades y aceleraciones, el método de solución siempre va a depender de quién sea mi entrada, por ejemplo. Si yo estoy calculando velocidades y aceleraciones, yo siempre voy a ir desde mi entrada hasta el final del mecanismo. Pero si en cambio estoy calculando fuerzas y momentos, va a ser todo lo contrario, va a ir desde el último eslabón de mi mecanismo para intentar llegar a mi entrada. Entonces, mucho cuidado con eso. La entrada me define mucho cómo es el movimiento del mecanismo. Y en el caso donde yo llegue a cambiar la entrada, todo mi mecanismo, toda la solución de mi mecanismo va a cambiar. Y por eso, si yo cuando estemos más adelante les digo, esta es la entrada del mecanismo, no la pueden cambiar. ¿Ven con eso? Cuidado con eso. Entonces, si estamos pensando lo mismo, entonces, ¿cuál sería la entrada en este mecanismo? En este caso, ¿quién es el que mueve todo? El elemento 1 también. El elemento 1 también. O sea, por lo general uno por intuición muchas veces a ese elemento de entrada le coloca el elemento 1, o si pues no hay ningún problema con colocarle otro, pero por lo general se le coloca uno por facilidad. Igual un mecanismo puede tener múltiples entradas, no les voy a colocar uno con varias entradas simplemente para no complicarnos mucho, porque igual los mecanismos que vamos a ver se van a hacer un poquito sencillos. La idea es no complicarnos mucho. Entendí antes que la entrada básicamente es por dónde está entrando el movimiento del mecanismo y con una definición un poquito como más compleja. La entrada o el número de entradas me dice cuántos elementos tengo que yo saber la posición para saber la posición de cualquiera de mis otros eslabones. O sea, por ejemplo, si yo tengo una sola entrada, yo con saber el ángulo, por ejemplo, si este fuera mi θ1, yo con saber ese θ1, yo debería estar en capacidad de saber la posición de cualquier otro de mis
de mis elementos. ¿Sí? O sea, es el número de variables que yo tengo que controlar para poder saber exactamente dónde está cada uno de mis otros eslabones. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Adicionalmente, pues en este entonces me definen los eslabones de salida como los eslabones que yo quiero que realicen un movimiento en especial. Por ejemplo, en el caso de este limpiaparabrisas, entonces, ¿cuáles serían mis elementos de salida? O sea, yo al fin y al cabo, todo este mecanismo que tengo acá de limpiaparabrisas es para otorgarle movimiento a quién, un movimiento específico a quién. Pues en este caso, pues la salida o el movimiento, o al quien yo le quiero otorgar un movimiento, son a mis elementos 3 y 5. No sé por qué le coloqué este 6 acá, y este sigue siendo el elemento 5. Entonces, en este caso, mis eslabones de salida serían 3 y 5, porque son los que, al fin y al cabo, yo les estoy otorgando un movimiento en específico. Es el movimiento con el cual pues, yo le quito el agua al parabrisas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Vamos entonces a aprovechar y vamos a hacer lo mismo pues con más mecanismos. Listo. Vamos a trabajar con este mecanismo. ¿Alguien lo identifica? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien es lo suficientemente viejo para saber qué es? Es un pedal de una máquina. El pedal de una máquina de coser, pero pues de las máquinas de coser viejitas, ¿no es cierto? De las de la abuela. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos entonces hacer lo mismo, queremos identificar los pares, queremos hacer la cadena cinemática, a ver si es una cadena cinemática abierta, cerrada, y ya, pues porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Ustedes me dirán. Entonces, primero identifiquemos bastidor. De todo lo que tenemos ahí, ¿quién podría ser bastidor? Elemento azul. Entonces este elemento azul va a ser mi bastidor, pues esto básicamente le da sostén a este elemento verde, sostén a este elemento rojo. Entonces ese bastidor, ahí quién sería la entrada según eso. ¿Quién es el que le otorga movimiento a todo? Pedal verde. El pedal verde, entonces voy a empezar con eso. Entonces ese pedal verde se une ¿a quién? A este azul mediante un par. ¿Qué tipo de par sería ese? Rotación. Rotación, listo. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces voy a empezar diciendo entonces que ese elemento verde es mi elemento 1, mientras que este es el 0. Lo vamos a unir mediante el par A, y el par A es de tipo rotación. Entonces vamos a empezar ahí. Aquí voy a venir, voy a dibujar entonces un par de rotación. Que dibujo tan feito, pero a ver si lo puedo mejorar. Entonces tengo, no mejora, pero bueno. Entonces, uniendo bastidor con mi elemento 1, el par. Ya no está ahí, listo, entonces ya empezamos. Por algún lado teníamos que empezar. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a seguir la cadena. Entonces, ahora ese pedal, ¿a quién más está unido?
manivela. A este elemento 2, ¿no es cierto? Este amarillito, una manivela, luego pues, si algo definimos qué es una manivela. Entonces, para intentar como conservar un poquito la geometría, voy a dibujar como una L acá. Y entonces ahora sí, este elemento 2 va a estar unido a mi elemento 1. Ya le iba a dibujar qué pared. ¿Qué tipo de pared es ese? Este par B. ¿Qué pared? De rotación, ¿no es cierto? Entonces vengo y dibujo entonces un par rotacional, un par B. Que me una mi elemento 1, podríamos más bien entonces en vez de colocar aquí el número, pues por acá como para que dé un poquito más de claridad. Entonces este par 1 y el par 2 están unidos mediante, el elemento 1 y el elemento 2 están unidos mediante el par B. Es un par de tipo rotacional, por eso tengo esa representación. Listo, y entonces ahora 2 se une ¿con quién? ¿Con bastidor? ¿O a quién se une el elemento 2? El bastidor. Mucho cuidado porque el bastidor es el azul. Y entonces este rojito, ¿quién es? Miren que el amarillo en realidad está unido al rojo, porque este rojo puede hacer una pequeña rotación aquí y luego ese rojo si se une al bastidor. Antes este elemento rojo grande que tengo acá, que en realidad lo que me importa es este pedacito de acá, es 3. Entonces 2 y 3 están unidos mediante ¿qué? Un par rotacional. Entonces va a venir y entonces aquí entonces tengo que mi elemento 2 se une con mi elemento 3 mediante un par rotacional. Dibujar en este. ¿Ven? Entonces este es mi elemento 3. Y ya pues para acabar, entonces 3 se une con alguien más o no. Igual pues aquí antes de eso pues podríamos como para darle un poquito más de realidad. El elemento 3 en realidad es como torcidito. Ya lo podríamos dibujar así sin ningún problema. Y aquí en esta parte el elemento 3 iba unido ¿con quién? Con bastidor. Entonces este tendría que es el par C, que sería este que me une ahí amarillo con rojo. Y luego entonces tendría aquí el par D, que es el que me une rojo con azul. Este sería mi par C, mientras que aquí este sería mi par D. ¿Ven ahí? ¿Dudas entonces ahí con esa representación esquemática? Y entonces todos esos pares son pares ¿de qué? ¿De qué clase? ¿De qué tipo? Pares de quinta clase. Todos son pares de quinta clase, ¿no es cierto? Todos son pares de rotación. Por eso no les hago, no va a hacer la tablita al lado, pues porque ahí todos son de la misma clase. Esa cadena cinemática, ¿sería una cadena cinemática simple o compleja? Simple. Simple, ¿no es cierto? Miren que ninguno de mis elementos tiene más de 2 pares. ¿Y sería una cadena cinemática abierta o cerrada? Sería abierta.
abierta, ¿no es cierto? Yo no tengo forma de desplazarme a través de los elementos sin pasar por bastidor y regresar al mismo punto. Entonces esto es una cadena cinemática simple y abierta. ¿Dudas? ¿Alguna duda antes ahí con ese pequeño mecanismo? ¿No hay dudas? Vamos entonces a hacer ahora con uno de los ejercicios propuestos por aquí, que estos son un poquito más locos en realidad a veces se salen ya de lo real. Vamos entonces, por ejemplo, a hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el bastidor de todo lo que yo tengo ahí representado? El elemento plano de Entonces, abajo. este va a ser mi bastidor. Sería mejor si le hubieran hecho esto, pues ahí me iría lo seguro, pues esto parece que no se mueve. Entonces ese va a ser mi bastidor. Vamos a nombrarlo coloquémosle otro colorcito para que sea más notorio. Entonces este va a ser mi elemento cero. Entonces, en este caso, pues no es tan intuitivo saber cuál es la entrada, ¿no es cierto? Pues porque mi entrada podría ser esta o podría ser esto. Muchas veces la entrada simplemente la define, mire, esto me define quién es la entrada, me está diciendo mi movimiento entra como una rotación de esta, entonces esta sería mi entrada. O sea, es muchas veces esto, o una flechita o cualquier cosa me dice que esa va a ser la entrada. Entonces vamos a definir esa entrada como mi elemento 1 y voy a pensar entonces en mi elemento 0 y mi elemento 1 están unidos mediante un par de qué tipo. Par de rotación. Entonces voy a empezar ahí. Entonces voy a empezar con un par de rotación que me una entonces a mi bastidor con... No sé qué le pasa a esto, que le bajo el tamaño. Listo. Pero pues lo hago más bien para que quede más grueso. Entonces listo, tengo mi elemento 0 que se une con el elemento 1 mediante el par A, que entonces ese par A, ahora sí hagamos la tabla porque este sí es un poquito más difícil. Entonces el par A, entonces ¿qué clase es? Este es un par de rotación que sería un par de quinta. ¿Bien hasta ahí? Pues vamos a continuar. Entonces, mi elemento 1 es todo esto. Esto aquí no tengo movimiento, esto está soldado, que se representa por el color. Mire que básicamente todo tiene el mismo color. Entonces, mi elemento 1, ¿a quién estaría unido? Estaría unido pues como a este cilindro, ¿no es cierto? Como a este elemento que tengo acá. Y entonces voy y veo entre ese 1 y ese 2, ¿qué tipo de par tengo?
Diría yo que uno cilíndrico. ¿Y por qué no es un rotacional? Es muy sencillo, Porque se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. porque se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. Antes, pero espérenme, ese no lo hemos trabajado hasta ahora, antes vamos a hacer uno, entonces hay la ayuda del público, entonces vamos a la tablita a ver cómo se representa un par cilíndrico, entonces, listo, entonces me están diciendo que alrededor de uno de los elementos simplemente digo, o sea, es como un rotacional, pero sin las restricciones de los lados. Antes todo dirección, listo. Entonces, todo esto en el elemento 1 lo dibujo como una L, pues simplemente pues porque para que se parezca a esta. Y entonces, alrededor de 1 va a ir mi elemento 2. Y entonces este sería mi par B. Y entonces ese par B, ¿qué clase es? Entonces podemos ir y mirar la tabla. Entonces para acá tengo la tabla. Y la tabla me dice entonces que ese par cilíndrico es de cuarta. Entonces, clase cuarta. ¿Y qué tipo es? Cilíndrico. Esta tablita no es necesaria, pero muchas veces me da claridad cuando apenas estamos ganando experiencia con. Entonces, ahora 2, ¿con quién se une? Pues aquí se ve muy fácilmente, pues que 2 se me va a unir con este otro elemento que sería pues, parecido a otra L. Y esos elementos 2 y 3, ¿mediante qué par están unidos? ¿Mediante qué tipo de par? Un helicoidal. Un helicoidal, normalmente es una rosca, que es lo que tengo que va por dentro de eso. Entonces vengo y miro aquí el helicoidal como lo represento. Entonces miren que el helicoidal es muy parecido al prismático, solo que dentro del prismático voy a dibujar como la rosca. Entonces vamos a intentar hacer una representación parecida a eso. Entonces voy a tener entonces un deslizadorcito. Y dentro de ese deslizadorcito va la rosca. Y entonces este que yo tengo aquí sería mi elemento 3 unido con el par C. El B, ahora este sería el C. Entonces vengo aquí y me dice entonces C. Entonces, ¿de qué clase es? Tenemos aquí, me dicen que es un par de quinta. Entonces vengo aquí, digo que es un par de quinta de tipo helicoidal. Y entonces ya para terminar esta representación, entonces 3 también con quién se une. ¿Aquí con quién se une 3? Con bastidor. Antes puedo venir y nuevamente unirlo a bastidor. ¿Y ese par qué tipo de par es? Prismático. Entonces ahora voy a tener aquí mi par D que me una nuevamente el elemento 3 con el bastidor, y ya entonces tendría mi representación esquemática de este mecanismo. Faltaría aquí decir que es de quinta de tipo rotacional. Y entonces esta cadena cinemática es simple, compleja, abierta o cerrada. ¿Es simple o compleja? Simple. Cadena cinemática simple. ¿Y es abierta o cerrada? Abierta. Es abierta.
Bien ahí. ¿Dudas entonces con la representación y la clasificación de los pares y el mecanismo en general? ¿Me ayudas? Vamos a ver algún otro ejercicio interesante aquí de los que hay ahí. Listo, hagamos el 21. Listo. En este caso, pues no me dicen quién es entrada. Vamos a suponer entonces pues que cualquiera de estos dos es entrada. Vamos a suponer que la entrada sea por acá. A lo mejor sería que esto tuviera una flechita así indicándolo. Entonces vamos a empezar por allá. Entonces me está señalando bastidor. Entonces directamente podemos decir que es 0. Y entonces este primer elemento, pues llamémoslo 1. Entonces ese 0 y 1 se unen mediante un par de qué tipo. A este para que es un rotacional, entonces vamos a dibujarlo, entonces vamos a poner aquí. Entonces tenemos que mi elemento 0 con mi elemento 1 se unen mediante el par A. Vamos a dibujarlo pues más o menos parecido, pues simplemente con la intención de que la representación sea precisa de lo que estamos dibujando. Bien, listo, ya empezamos. Entonces ahora este elemento 1, ¿con quién se une? Entonces mira, aquí hasta cambia de color y todo. Este va a tener que es mi elemento 2. Y entonces 1 y 2 están unidos mediante ¿qué? ¿Ese par ya lo hemos trabajado o no? ¿Alguien? Pues vamos. Pues como que no es tan fácil. Entonces vamos y buscamos en la tablita a ver si la tablita nos puede pues como ayudar un poquito. Entonces, alguno de los pares que tengo ahí en la tabla se parece a este que tenemos ahí. Bueno, pongámoslo los dos uno al lado del otro. Ahí hablaron por el chat, bro. No sé por qué cuando estoy presentando, listo, alguien nos dice rótula con pasadora. No sé, cuando estoy presentando no suena, ¿no? Sí, no, sí, qué pena ahí si no me entero. Me perdí, aquí está. Rótula con pasador, a ver, vamos acá. Entonces, a ver, es como una rótula con un pasadorcito. Entonces, este que tengo acá sí se parece a este, ¿sí están de acuerdo? Entonces, yo diría que sí, entonces vamos a intentarlo. Entonces, miren que la representación sería, vengo, un elemento, cubre al otro y este es el pincito. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, en este caso, entonces miren que la bola es parte del elemento 2 y el elemento 1 lo cubre. Y voy a dibujar el pin. ¿Sí? Entonces este sería ese par B, que entonces sería un rótulo con pasador, o sea, pues, si estuviéramos haciendo la tablita, entonces el par A sería un par de quinta de tipo
rotacional, mientras que el par B, entonces de rótula con pasador, antes venimos acá y nos dicen que es de cuarta, antes es de cuarta del tipo rótula con pasador. Entonces aquí ya tenemos entonces que ese par B me une con 2. Y entonces ahora vamos a mirar, entonces 2 se une con quién. Entonces se une con 3. Y entonces ese 2 y ese 3 están unidos por un par. Y entonces ese par, ¿a qué eje les parece? Es un par planar. ¿Y por qué no es un cilindro? A ver, alguien podría decir que ¿por qué no es un prismático? Porque se puede mover hacia arriba y hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El prismático, si fuera un prismático, él solo se podría mover en una dirección. En cambio, este sí se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces es plana, porque miren que es que el borde del 2 hace una junta plana con el borde del 3. Entonces voy y miro la representación plana. Entonces miren que es básicamente las dos caritas planas de ahí. Esta representación plana, pues a veces la dibujan de otra forma, pero igual entonces la podemos dibujar. Entonces es una cara plana del 2 con una cara plana del 3 y continúa, ¿de acuerdo? Muchas veces para darle claridad, porque esto se podría confundir un poquito con un prismático, entonces lo que hace la gente es que más bien dibuja las dos caras planas, dibuja como si fuera un triangulito plano que está en contacto con otro. Sí, esa es otra representación que no está ahí, pero cualquiera de las dos sería correcta. Plana con plana o plano con plano. Bien ahí, entonces este sería mi par C, que es una junta plana. ¿Y esa junta plana de qué clase era? De tercera. Ah, bueno. Vengo aquí y digo entonces que es de clase 3. Listo, y ya para terminar, entonces ese 3 vuelve y se une ¿con quién? Con bastidor mediante un par de rotación, que lo podemos llamar, o lo podemos nombrar más bien como D, que me une 3 con 0. Ese D es un par de quintas tipo rotacional. ¿Ven ahí? ¿Dudas entonces con este? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Voy a ir al chat. No hay preguntas aquí. ¿No hay más dudas? Listo. Les aconsejo entonces intenten, ahí con los demás ejercicios de estos, intenten hacer los diagramas esquemáticos pues para ver si son capaces de identificar bien los pares. Y cualquier duda, pues yo estoy ahí disponible. Vamos a dejar así por hoy, porque ahorita a las 10 tengo clase. Igual pues si empezamos tema, pues nos va a quedar como a mitad de tema. Entonces dejemos así por hoy. ¿Alguna duda ahí antes ya de dar por terminada la sesión? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, nos vemos muchachos. Nicolás, espere, quédese un momentico a ver si puedo descargar la grabación.
Y si puedo, pues ya sin ningún problema. Listo, el resto, chao muchachos. Listo, ingeniero, que está bien. Luego. Ah, listo, Nico, sí lo puedo descargar, no hay problema. Rasco ya que había ido.